Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Morava Somos Uno. Les saluda su pastor Manuel Verástegui Horna en esta mañana de domingo 5 de abril para leer esta porción de la Biblia en el Salmo 84, que dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Bien sabemos de que por motivos de la pandemia no estamos congregando en el templo, en la casa de Dios. Y sabemos que todos anhelamos el estar juntos, confraternizando, para alabar y adorar al Dios vivo, al Dios a quien servimos. Pero en esta mañana tenemos la oportunidad de poder estar en comunión a través de las redes. Y damos gloria a Dios, porque Dios es bueno en gran manera, Ebenezer. Hasta aquí Dios viene guardando y cuidando a cada uno de nosotros. Acá la familia Verástegui Correa, sus pastores, y cada una de las familias, ahí en Manco Inca, ahí en Mangomarca, en Zárate y otros lugares. Todos juntos en un mismo espíritu, orando el uno por el otro y comunicándonos a través del grupo de WhatsApp de la Iglesia Somos Uno, sabiendo que cada mañana estamos teniendo un devocional. El devocional de ayer, sábado, fue acerca de que Jesús calma la tempestad. Verdaderamente Jesús, solamente Él puede calmar la tempestad. Es el único que puede salvar y sanar. El único que puede intervenir en su gracia y misericordia para que esta pandemia del coronavirus pueda ya terminar. Estamos viviendo en estos tiempos de cuarentena, pero no estamos solos, porque siempre Jesús dijo que estará con nosotros, y Él manda a sus ángeles para que guarden y cuiden de nosotros. Como que el dintel de las casas están cubiertas por la sangre de Jesús, para que ninguna plaga pues toque a nuestra morada. Estamos cubiertos con la sangre de Jesús, y Jesucristo, el Señor nuestro, sea quien reprenda ese virus. Gracias a nuestro buen Dios. Bien sabe Dios que anhelamos estar unánimes en la casa, en el templo, pero hoy estaremos acá compartiendo alabanzas, adoración, y un gran privilegio que en esta mañana nuestro obispo, el misionero San Rey, compartirá la palabra del Señor para con nosotros, la Iglesia Somos Uno y toda la Iglesia Moravas en el Perú y también en el mundo. Hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de comunión con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo y con su Espíritu Santo. Somos uno y contigo una multitud. Gocémonos en el Señor. Es tiempo de celebrar. Aleluya. Buenos días a todos. En este domingo tan especial me han invitado a compartir este mensaje con mis queridos hermanos y hermanas en la Iglesia Morava Somos Uno en Lima, Perú. Y para mí es un privilegio, un honor. He compartido muchos tiempos de bendición con mis hermanos y hermanas de Somos Uno, y también en Rey de Gloria y Remanente y Misión al Mundo y los niños de Ciudad de Dios y Wilmer Fernández Malca y los hermanos en Saña y en Bajo Canampa y los de otras aldeas en el río Marañón. Tiempos de alabanza y adoración y comunión en el Señor, y claro, tiempos de compartir comidas muy ricas, ceviche, papas a la huancaina. Bueno, ese es otro tema. Pero en la lectura diaria morava
el versículo escogido para hoy día, para el día de hoy, pero escogido más de un año, hace más de un año, cuando no sabíamos lo que iba a estar pasando en estos días. El versículo que fue escogido es del Salmo 68 y dice: bendecid a Dios en las congregaciones. Y algunas traducciones o versiones dicen: bendecid a Dios en la gran congregación. Bueno, sabemos que las congregaciones no están congregando porque tenemos que ser prudentes y actuar sabiamente. Pero sí, la gran congregación de seguidores se ha congregado por este medio y por muchos medios en todo el mundo. Puede ser que en medio de esta situación tan seria y tan difícil, hay más personas escuchando la palabra de Dios y haciéndole caso a Dios en sus vidas, más que en los tiempos normales. Gloria a Dios. Y nosotros también en esta mañana encontramos nuestra guía, nuestro consuelo en las Sagradas Escrituras. Quiero leer una historia larga que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Hicieron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene
preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: yo os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Y es una historia bastante larga. Y en realidad la historia continúa en el capítulo 10 para 42 versículos más, pero no voy a leer todo eso. El título de la historia es: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ahora, si de eso se trata la historia, que Jesús sana a un ciego de nacimiento, o sea que es la historia de un hombre nacido ciego que Jesús sanó, entonces la historia completa está en solo 3 versículos, los versículos 1, 6 y 7. Escuchen, voy a leer esos versículos. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Bueno, versículos 6 y 7. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Así que ahí está. Jesús sana a un ciego de nacimiento completo. Un hombre nacido ciego recibe su vista. Pero entonces, ¿qué pasa con todos esos otros versículos? Son como 41 versículos. Bueno, es posible que ustedes hayan notado, observado o escuchado que los demás versículos están llenos de preguntas. Gente tratando de entender lo que pasó. La gente pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué significa todo esto? Personas que intentan encontrar algún significado en algo que realmente no pueden entender. Y las preguntas comienzan desde el principio de esta historia. Me gusta llamar a esta historia la historia de hasta la vista. No en el sentido de adiós. No, porque en esta historia
Jesús no sanó tan solamente al hombre ciego de nacimiento, sino que Jesús sanó hasta la vista de los que podían ver y de los que podemos ver, la vista de los que tenemos vista, pero somos ciegos. Porque esta historia dice mucho acerca de cómo vemos a los demás y cómo las personas en la historia vieron a este hombre y cómo vieron a Jesús e incluso cómo nosotros podemos ver a Jesús. Entonces Jesús y sus discípulos estaban caminando y dice que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El versículo 1 no dice que los discípulos vieron al hombre, solo dice que Jesús vio al hombre. Pero ellos también deben haberlo visto porque le hicieron una pregunta acerca de él. Y eso me hace pensar desde el principio, ¿es posible que lo hayan visto, pero realmente no lo hayan visto? Bueno, volveremos a ese tema más tarde. Ahora, cuando Jesús vio a este hombre, a quien luego descubrimos que era un mendigo, y ya sabemos que era ciego de nacimiento, los discípulos, en vez de preguntarle a Jesús, ¿cómo podemos ayudar a este hombre? ¿Cómo podemos ministrar a este hermano? No, ellos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? En otras palabras, ¿quién tiene la culpa? ¿A quién podemos culpar por esta situación? Ahora, nosotros podemos criticarles a ellos todo lo que queramos, pero realmente esta es una reacción muy humana y muy común. Cuando las cosas suceden, especialmente las cosas malas, queremos saber por qué. Es natural. Queremos encontrar una causa, señalar con el dedo algo o alguien concreto. Queremos darle algún sentido a la situación. Y los discípulos habían presentado dos posibilidades. Los padres del hombre habían pecado o él mismo había pecado. Y sí, yo sé que dice que el hombre nació ciego, entonces, ¿cómo es posible que haya sido causado, esto haya sido causado por su pecado? ¿Pecó antes de haber nacido? ¿Pecó en otra vida? Bueno, hay muchos comentarios que tratan con esa pregunta, así como con la pregunta de cómo el pecado de sus padres podría haber causado esto. Pero no iremos ahí en esta mañana, vamos con otro hilo. El punto principal es que ellos hacen una conexión del sufrimiento con el pecado. Entonces la respuesta de Jesús debe haberlos sorprendido. Porque Jesús dijo nada de lo anterior, ninguna de las dos posibilidades, ni el hombre ni sus padres. Y Jesús parece que está diciéndoles, ustedes no están haciendo las preguntas correctas, las preguntas necesarias. La verdadera pregunta es, ¿cómo podemos traer luz a esta situación? ¿Cómo podemos no solo ayudar a este hombre a ver, sino cómo podemos ayudar a otros a ver a este hombre bajo una nueva luz? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a ver al mundo bajo una nueva luz, la luz de Cristo? ¿Y cómo podemos ser la luz del mundo? Porque es por eso que he sido enviado al mundo. Esas son las preguntas que debemos estar haciendo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver. Adelante. El versículo 8 dice, los vecinos y los que habían visto antes como un mendigo comenzaron a preguntar, ¿no es este el hombre que solía sentarse y pedir, mendigar? Los vecinos de este tipo llegaron a conocerlo como el mendigo ciego. Le habían puesto ese sobrenombre, entonces eso era lo que él era en sus ojos.
No era Jacob, ni Miqueas, ni Samuel, ni alguien, bueno, nadie con un nombre. Él era simplemente ese ciego que mendiga. Ustedes lo conocen. Aquel que está en esa esquina con el semáforo, que siempre parece estar rojo cuando llegamos ahí. Tarda una eternidad en cambiar a verde. Y el chico con el cartel de cartón escrito con marcador está ahí. El que camina lentamente y yo trato de evitar hacer contacto visual con él. ¿Su nombre? No tengo idea. Es aquel mendigo. ¿Entienden? Entonces, cuando Jesús los sanó, ellos, sus vecinos, ahora tenían un problema. Si él era ese ciego que mendiga y ahora ya no estaba ciego ni mendigando, entonces, ¿quién era él? Creo que Jesús estaba tratando de cambiar la forma en que miraban a otras personas, pero eso interrumpió su pequeño mundo ordenado con sus categorías claras: blanco y negro, vista y ceguera. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ¿qué hacemos nosotros normalmente cuando nuestro mundo se ve afectado? Discutimos y debatimos. En vez de enfrentar la situación, empezamos a analizarla y discutirla. Y eso es lo que ellos hicieron. Y ahí es donde entran todas las preguntas. Los vecinos preguntaron cómo le había abierto los ojos. Los fariseos le preguntaron cómo había sido sanado y cómo un pecador podría haber hecho esto. Y cuando dijeron pecador, no se referían al ciego, sino a Jesús. Porque Jesús había hecho este trabajo en un día sábado, un día de descanso, y basado en su comprensión de su religión, esto fue un pecado. Porque como dice un erudito bíblico, estaban obsesionados con las observancias, enamorados de complejidades, apasionados de los detalles. Y Jesús quería ayudarles a ver su fe en una nueva luz. Pero las preguntas continuaban. Le preguntaron a los padres del hombre cómo había sido sanado y qué se había hecho. Pero ellos, los padres, tenían miedo de tocar ese tema teológico y tal vez diciendo algo incorrecto. Y así que dijeron, pregúntale a él. Él es mayor de edad. Él les puede contestar. Y nuevamente le preguntaron al hombre un montón de preguntas sobre cómo y qué y por qué. Y él respondió, realmente no entiendo nada de eso. No puedo explicar todo. Pero lo que sí puedo decirles, lo que sí sé, es que estaba ciego y ahora veo. Creo que lo que el hombre decía es básicamente esto. Todos ustedes están tratando de entender a Dios en medio de todo esto. Yo quiero experimentar a Dios, sentir la presencia de Dios, ver a Dios en medio de todo esto. Todos ustedes están centrados en cómo y qué y por qué. Quieren saber cómo sucedió, qué está pasando y por qué suceden estas cosas. Y yo estoy contento con la pregunta, ¿quién? Porque yo sé quién abrió mis ojos. Yo sé quién me vio. Y yo sé quién soy ahora. Creo que esta historia no se trata solo de cómo podemos ver. También se trata de cómo vemos. ¿Qué quiero decir con eso? Suena algo redundante. Pero una cosa es ver y otra cosa es realmente ver. Bueno, les voy a explicar lo que quiero decir. El otro día le pregunté a mi cuñado, Jeffrey, que es oculista, optometrista, especialista en todo lo que tiene que ver con los ojos y con la vista. Y yo le pregunté a él, cuñado, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves esta situación? Y él respondió, bueno,
El ojo tiene dos lentes refractantes, la córnea que refracta la luz alrededor de 45 dioptrías y eso está en la superficie frontal del globo ocular. Y luego dentro del ojo está una segunda lente biconvexa dinámica que refracta la luz a 20 dioptrías y la luz que comenzó como un objeto ahora se dirige a la parte posterior del ojo donde se forma una imagen en la retina. La luz enfocada golpea las células llamadas fotorreceptores, una de las 10 capas de la retina, terminaciones nerviosas especiales sensibles a la luz que convierten la luz en señales electroquímicas. Y por cierto, solo hemos llegado a la parte posterior de un globo ocular. Todavía tenemos que hablar sobre el tejido lagrimal y el humor acuoso y vítreo y el proceso ciliar y la mácula y el epitelio pigmentario y de la retina. Ay, yo dije, Jeffrey, no. Lo que quiero decir es, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué piensas al respecto? Y él dijo, ya veo, no estoy seguro. Él me quiso explicar el proceso físico tan complejo que es la vista, pero yo quería que él compartiera su visión, sus pensamientos. Porque una cosa es tener la vista, otra cosa es tener visión. Y esta historia realmente se trata de ambos, vista y visión. No dudo que este milagro, esta señal físico tuvo lugar. Jesús literalmente, físicamente le dio vista a este ciego. Pero es interesante que después de que Jesús le haya dado la vista a este hombre, sus vecinos y otros no se refieren a él ahora como el hombre o el hombre que ahora puede ver. No, todavía se refieren a él como el hombre que antes había sido ciego. Una vez que vemos las cosas o que vemos las personas de cierta manera o con cierta luz, puede ser difícil salir de eso. Ver las cosas de manera diferente, verlas bajo una nueva luz, verlos para qué y quiénes son realmente, eso también muchas veces requiere un milagro. Requiere el poder de Dios en Jesucristo para romper y destruir esas barreras, esas categorías que hemos creado. Creo que la única persona en nuestra historia que realmente experimentó ese segundo milagro, el único que recibió la vista y también recibió una nueva visión, fue el hombre que nació ciego. Él literalmente y físicamente vio las cosas bajo una nueva luz. Pero a medida que todas estas preguntas se le hacían a su alrededor, él permaneció enfocado en Jesús. No en qué, o por qué, o cómo, o cuándo, o dónde, sino en quién. Y comenzó a ver realmente a quién le había visto a él en el versículo 1. Su visión y su perspectiva cambiaron. Y creo que el secreto de este milagro fue la relación. No le preocupaba tanto el por qué, el qué y el cómo. No, sus ojos estaban puestos en quién le había visto a él. A quién había sentido poner barro sobre sus ojos. A quién le había escuchado decir, ve y lávate en la piscina. Y él había dado ese paso de fe y fue atraído a una relación con Jesucristo. Ya saben, su mundo, el mundo de este ciego, fue interrumpido tanto como el de todos los demás. Los científicos y los médicos dicen que para las personas que han sido ciegas y han recuperado la vista, adaptarse a la luz físicamente puede tener sus propios desafíos. No es fácil. Y él había sido marginado como un mendigo ciego, pero ahora que podía ver y miraba las cosas de otra manera, dice la palabra, lo expulsaron. Pero se mantuvo enfocado en Jesús
y se acercó a Jesús. Y había visto que Jesús era un profeta. Pero en los últimos versículos de este capítulo, él ahora puede ver que Jesús es el Hijo del Hombre, el Señor. Porque no solo se abren los ojos, no, su mente y su corazón ahora están abiertos para poder ver a Dios, dejando que la obra de Dios se revele en él, sabiendo que a veces podemos ver la luz más claramente cuando habitamos o andamos entre sombras cada vez más profundas, como las de este mundo en el cual vivimos hoy. Y eso suena como algo parecido a la situación en la cual nos encontramos en estos días. Nuestro mundo se ha cambiado. Hay mucha confusión, hay muchas preguntas, mucha incertidumbre. Pero creo que hay algo muy importante que podemos aprender de este hombre nacido ciego. Y es que la pregunta más importante no es ¿qué está pasando? No es ¿cómo es posible que está sucediendo esto? ¿Cómo empezó esta situación? No es dónde empezó este virus, no es por qué está pasando todo esto, cuál será la razón o la explicación. No, la pregunta más importante es quién. Y no quién tiene la culpa, quién causó todo esto, sino que debemos preguntar quién estará con nosotros en medio de estos tiempos difíciles. ¿Quién es la verdadera luz del mundo? ¿Quién quiere que nosotros seamos luz en las tinieblas? Hermanos y hermanas, si están viendo este video en esta mañana, es porque tienen la vista. Y deben dar gracias a Dios por ese regalo que les ha dado de poder ver. Pero todos también debemos pedir a Dios que nos dé visión. La capacidad de ver al mundo a través de los ojos de Jesucristo. Y dejar que nuestros corazones y nuestras mentes sean iluminados con esa luz. Y compartir esa luz con un mundo en crisis. Ayudar a los demás a ver a Dios y acercarse más y más a Él. Nuestra oración debe ser: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo, 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 Santo. Y podemos cantar. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Quiero verte enaltecido, Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo Dios, te damos infinitas gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú nos das la vista que tenemos y, más importante, tú nos puedes dar la visión que necesitamos. Gracias por tu palabra, porque es luz a nuestros
caminos y lámpara a nuestros pies. Gracias por el ejemplo y las maravillas, los milagros de tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque tenemos la confianza de que tú estás con nosotros en estos tiempos difíciles. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas en muchas partes del mundo, sobre todo en esta mañana, los hermanos y hermanas de la Iglesia Morava en Perú y en otros países, otros lugares también. Gracias por tu presencia aquí, allá y en todo lugar. Te pedimos por los que están sufriendo y te damos gracias por la confianza que tenemos en tus promesas. Alabado sea tu nombre, oh Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, y hasta la vista. Hasta la próxima. Amén.